NESARA GESARA será anunciada al mundo. La unidad BRICS, el catalizador para un revolucionario reinicio global de la moneda. Estos son los últimos Juegos Olímpicos que veremos. El don de bilocación es un don que le permite al que lo posee estar en dos lados al mismo tiempo. Iniciamos. NESARA será anunciada al mundo, lo que mostrará que todo lo nuevo está comenzando. Luego, después de eso, habrá un sistema de transmisión de emergencia circulando a nivel mundial, donde literalmente estarán mostrando documentales de todo lo que ha sucedido para despertar a las masas. Pero, para hacer eso, habrá un mensaje en EBS que diga que en algún momento, dentro de las próximas 5 horas aproximadamente, todos deben de estar en casa y que comenzará un bloqueo global durante 10 a 12 días. Durante ese encierro se transmitirá en todas las estaciones y habrá documentales para brindar una divulgación completa para que todos puedan ver todo lo que ha estado sucediendo. Entonces, al final de esos 10 o 12 días, aparentemente habrá un número 800 al que luego tendremos que llamar, y luego, desde ese punto, se nos dará nuestra cita cuántica con la fecha y hora confirmadas para ir. Aquí se refiere a la realidad virtual, o RV. También se anunciaron otras cosas. Aparentemente, todos ya globalmente tenemos una suma de dinero en nuestra cuenta cuántica, y la razón por la cual no ha habido mucha información proveniente del equipo de QFS en estas últimas semanas es porque estaban sucediendo algunas cosas importantes. Una de las cosas que se dice que unos 75 bancos fueron incautados y todos los activos y cuentas cerrados, y todos ellos eran cuentas del Cabal. Esos activos luego fueron tomados y trasladados a las cuentas financieras cuánticas para ser devueltas a la gente. Y también todos los fondos fiduciarios se trasladaron a la cuenta QFS. Entonces, eso ya está movido, lo cual es increíble. De hecho, con el tiempo, el dinero ya no será un problema. El dinero, literalmente, simplemente no será importante, porque todos tendrán suficiente para vivir una vida abundante. Así que intenta progresar en lugar de quedarte rezagado durante tanto tiempo. También confirmaron que todos los bancos centrales han sido tomados e ingresados en el QFS, por lo que todos cumplen con el estándar ISO 20022. Y la otra cosa para recordar es que esto es blockchain y no puede ocurrir nada fraudulento porque todo es rastreable. Cualquier dinero que se envíe pueden ver a dónde va. Detiene la corrupción en seco. No se trata de mover dinero detrás de puertas o, ya sabes, bancos en el medio de la nada en el extranjero y cosas así. Ya nada de eso puede suceder. Todo el dinero es rastreable y recuerda que esto está en una computadora que está afuera de este mundo. Es algo del siguiente nivel. Ahora estamos en los pasos finales. Entonces el mercado de valores colapsará, porque cuando lo haga será el final. Otra cosa es que todas las cuentas bancarias personales, todo se refleja en la cuenta financiera cuántica, así que no tenemos nada de qué preocuparnos. Lo único que no se refleja son las inversiones y acciones en bolsa. Todo eso se fue. Entonces, si tienes una inversión en bolsa, sácala y luego se lanzará la nueva acción, cuando el QFS indique que puede operar. De modo que todas nuestras cuentas bancarias, cuentas de ahorro y cuentas de jubilación están seguras. Esta es una gran noticia y se avecinan tiempos emocionantes. Todo lo anterior compartido por Mr. Pool. Siguiente noticia por GCR News. La unidad BRICS, el catalizador para un revolucionario reinicio global de la moneda. Después de 14 años en la comunidad de GCR, estoy más entusiasmado que nunca con el nuevo sistema financiero BRICS respaldado en oro.
Este podría ser el punto de inflexión que estábamos esperando y conducirnos a una RB-GCR revolucionario. Aquí está el por qué, cómo y cuándo de este sistema y su potencial para transformar nuestro futuro financiero, desde sus fundamentos y beneficios hasta su impacto en el comercio global. Hay mucho por explorar. Este es un momento crucial en nuestro camino hacia un sistema monetario global estable y transparente. Siguiente noticia por Charlie Ward. Después de la ceremonia satánica de inauguración de los Juegos Olímpicos de París, de adorar a un becerro de oro en medio del escenario, un caballo pálido cabalgando por París frente a la Torre Eiffel, Dios siendo burlado por ellos recreando la última cena de Jesús y sus discípulos con un grupo de walkies, hombres vestidos de mujer sentados alrededor de una mesa junto con un tipo de larga barba vestido como un pitufo que se revela en una bandeja de plata, niños en túneles, actores sin cabeza vestidos de rojo con fuego, el perro Snoop con un collar de Baal. La lista continúa. El becerro de oro es un símbolo importante en la Biblia que representa la idolatría y el abandono de la fe en Dios. La historia del becerro de oro se encuentra en el libro del Éxodo, específicamente en Éxodo 32. Aquí están los puntos claves y el significado bíblico del becerro de oro. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo los 10 mandamientos de Dios, los israelitas se impacientaron y le pidieron a Aarón que les hiciera dioses. Aarón recogió oro del pueblo y le dio forma de becerro. Éxodo 32, versículo del 5 al 6. Entonces el pueblo proclamó: Estos son tus dioses, Israel, que te sacaron de Egipto, y ofrecieron sacrificios al becerro y celebraron con una fiesta. Hay un gran revuelo en todas las redes sociales de todo el mundo con personas que piden que se boicoteen las Olimpiadas satánicas durante sus ceremonias de apertura. La gente ve que los cristianos no son bienvenidos y están siendo atacados. La ceremonia mostró al mundo que odian a Dios y que esta es una guerra espiritual entre el bien y el mal, Dios y Satanás. Para muchas personas fue una de las cosas más inquietantes jamás vistas en una transmisión convencional. Fue la peor ceremonia de apertura de la historia. Hizo que la gente se sintiera incómoda y viera por sí misma cuán malvado y satánico es en realidad el Occidente despierto. Estos son los últimos Juegos Olímpicos que veremos. Incluso izaron la bandera olímpica al revés. Babilonia ha caído y ha sido expuesta. En otra información, el don de bilocación es un don que le permite al que lo posee estar en dos lados al mismo tiempo. No sabía su servidor que ese don lo tienen el loco Joe, residente de la casa pintada de blanco, y su esposa Jill. Jill en los Juegos Olímpicos de París y con Joe en la Casa Blanca al mismo tiempo. Gente, ¿qué tan obvio tiene que ser darse cuenta de que no estás viendo a personas reales? Ya están en Gitmo. Te dije que esto es para los normies. Todo esto compartido por Mr. Pool. Muchas gracias, querido suscriptor, y muchas bendiciones.